Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida a este nuevo webinar de la serie 2016 de nuestro ciclo sobre secuenciación de nueva generación y sus aplicaciones en salud humana. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Cristian Álvarez Sedó, que nos va a estar ofreciendo una charla de actualización en el screening y diagnóstico genético preimplantatorio. Les cuento que el doctor Álvarez Sedó es miembro de staff de CEGIR, el Centro de Estudios en Genética y Reproducción. Es director del Laboratorio de Biología y Genética Reproductiva del CEGIR. También es director científico de Novagen. Y es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva. Es director del Curso Superior de Biología de la Reproducción de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y es también miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Embriología Clínica. Cristian, hecha esta presentación, te cedo la palabra para que nos des este webinar y les comento a los participantes que después de la presentación vamos a contar con un espacio de unos 10-15 minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Buenas. Cristian, te cedo la palabra. ¿Escucha? Bueno, buenas tardes. Ahí te escucho bien, sí. Bueno. Buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer a Biosystems por la cordial invitación para poderles brindar este webinar dentro de este ciclo de webinars que particularmente tiene como objetivo la utilización de la secuenciación de nueva generación y cómo esto puede ser utilizado en particular en nuestra área, en el área reproductiva, en el screening y diagnóstico genético preimplantatorio. Yo quisiera empezar esta presentación dándoles esta diapositiva en donde podemos encontrar asociadas las distintas patologías de orden genético y la infertilidad. En primera instancia podemos hablar de la implicancia de la edad materna dentro de la infertilidad, en este caso femenina, la pérdida recurrente del embarazo, ya sea por causa cromosómica o de causa idiopática, aquellos pacientes infértiles que presentan defectos génicos, la infertilidad misma por sí sola, que también hoy en día podemos encontrar una asociación con causa genética, y un tema muy novedoso que tiene que ver con la edad paterna y su implicancia en la infertilidad masculina. Creo que los que participamos del área de la reproducción humana no podemos escapar al hecho de que el advenimiento de las técnicas de reproducción asistida han sido, sin igual a duda, uno de los mayores beneficios para la mejora y la posibilidad de ofrecer terapéuticas a los pacientes que son aquejados de alguna anomalía genética, ya sea de tipo génico o cromosómico. La posibilidad de la fecundación in vitro y de la micromanipulación de gametos ha sido muy importante para este propósito. Sin embargo, no solamente queda en lo que implica fecundar un óvulo y lograr que este óvulo logre su desarrollo normal, es decir, hoy en día los laboratorios de alta complejidad de los centros de reproducción asistida han abocado sus esfuerzos a poder lograr imitar de la mejor manera la potencialidad del desarrollo del embrión en una placa de cultivo dentro de una estufa en un laboratorio. Y gracias a eso, poder de alguna forma llegar al máximo desarrollo embrionario in vitro, como lo es el blastocisto. El blastocisto es el estadio de desarrollo periimplantatorio más prolongado que se puede lograr en un laboratorio de reproducción in vitro. Este blastocisto es un complejo celular muy desarrollado y altamente diferenciado en dos tipos celulares, que es el macizo celular interno y el trofo-ectodermo, los cuales van a ser células muy importantes para el potencial uso en lo que es el screening genético preimplantatorio. Ahora bien,
todo esto que les he dicho anteriormente no podría ir en cuanto al desarrollo de la mano si es que la genética y la biología molecular no hubiesen hecho su trabajo. Es decir, los avances tecnológicos desde el punto de vista molecular también han permitido que esto pueda tener un desarrollo continuo y seguramente fructífero, y eso lo vamos a ver al final de la presentación. Bien, la presentación que les voy a dar tiene principalmente dos aspectos. Una primera parte que son aspectos técnicos, en donde vamos a ver una serie de comparaciones de metodologías de screening y metodologías para el diagnóstico que hasta hace muy poco tiempo se utilizaban en lo que es el PGS y el PGD, comparado con las tecnologías de nueva generación como es la secuenciación. Y finalmente una parte donde vamos a ver algunos pequeños aspectos clínicos, donde podemos ver la utilidad de estas metodologías en este grupo de pacientes. Ahora bien, como les decía, para que el screening genético preimplantario, conocido como PGS, pueda tener hoy en día el éxito que tiene, no empezó desde el año 2014 ni 2007, empezó hace mucho tiempo atrás, desde la década de los 90, donde en aquellos años se empezó a utilizar la micromanipulación como una herramienta fundamental, como les decía, para la generación de embriones in vitro. Pero al mismo tiempo apareció una técnica que se asoció a esa micromanipulación, como lo fue la hibridación in situ fluorescente, también conocida como FISH. En esa época el PGS se realizaba mediante esa metodología y tuvo algunas situaciones favorables como desfavorables en la literatura, que no permitió que esa técnica siguiera un camino ascendente en los resultados. Y como vemos, hoy en día, hacia el año 2014-2015, esa técnica de FISH casi ya no es empleada en la metodología de PGS. Sin embargo, a partir de la década del 2000, tenemos una nueva metodología como es el screening cromosómico y al mismo tiempo la aparición de una mejora a nivel de los cultivos embrionarios in vitro, como fue permitir la llegada del desarrollo hacia el blastocisto. Ambas situaciones, la posibilidad del desarrollo molecular y la posibilidad de llevar un embrión hacia este estadio, permitió seguramente que el PGS encumbrara hacia un beneficio mucho mayor, y es hacia donde se dirige hoy en día, a partir del año 2014, con la aparición de nuevas metodologías moleculares como es la secuenciación, y la aparición de una herramienta como es la bioinformática y de profesionales que se encargan de esa área, que han permitido poder avanzar mucho más y además tener una proyección futura muy interesante. Sin embargo, a mí me parece, y a mi entender, a los que tenemos algo de experiencia a este nivel, creemos que hay una metodología que no ha sido incluida en este gráfico y que en muchos centros es muy útil para poder programar los ciclos de PGS, que es la vitrificación. La vitrificación con el método desarrollado por el Dr. Kuwayama en el año 2007 en adelante, ha sido una metodología fundamental para los programas de screening genético preimplantatorio y en aquellos programas donde se necesita organizar los ciclos de PGS de manera programada, con lo cual poder vitrificar los embriones luego de las biopsias seguramente es una potencialidad muy interesante y muy importante dentro de los resultados futuros que se adquieran con la metodología. Como les decía, la aparición de la genética a este nivel, el estudio genético y la posibilidad de evaluar cromosómicamente los embriones, se erige como una situación muy favorable para mejorar los resultados reproductivos con fines de disminuir el riesgo de la transferencia de embriones aneuploides. Definitivamente, uno de los factores más impactantes dentro de lo que es la biología del ovocito es el impacto del envejecimiento celular, el impacto de lo que es conocido como el aging o el envejecimiento celular ovocitario en este caso, que se produce a partir de que la mujer va ganando años en su vida.
Definitivamente nosotros seguramente hemos visto este tipo de gráficas donde vemos que a partir de que la edad de la mujer incrementa, aumenta la normalidad de los ovocitos, es decir, en su proporción, y asimismo aumenta la cantidad de anomalías como las trisomías, que todos conocemos como la 21 o la trisomía 16, que claramente tienen un efecto de la edad sobre su prevalencia. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa que un ovocito envejezca y que eso tiene que repercutir a nivel de su carga cromosómica? Los que hemos podido estudiar un poco los mecanismos de la maduración del ovocito, tenemos conocimiento de que los procesos de segregación cromosómica, como es en este caso de la meiosis, cuando se produce la salida del primer o del segundo corpúsculo polar, son fundamentales para que la carga cromosómica remanente dentro del citoplasma ovocitario sea euploide. Sin embargo, estos mecanismos están íntimamente relacionados con una maquinaria molecular y celular que a medida que se envejece la célula, esto puede caer en alguna disfunción y poder finalmente acarrear alguna anomalía cromosómica. Entonces, son estos momentos fundamentales de los mecanismos de checkpoint de las células donde se pueden producir las anomalías cromosómicas en las gametas. En este caso, como ocurre en el ovocito. Y esto se ve y se evidencia claramente en la clínica, es decir, en la producción y el análisis de los embriones producto de los tratamientos de PGS. Como lo vemos en este cuadro, podemos observar claramente que a medida que aumenta la edad de la mujer o la edad materna, significativamente incrementa el número de aneuploidías en los embriones estudiados, siendo casi cerca del 80% de los embriones aneuploides en mujeres de más de 41 años, y teniendo aproximadamente un 35% de embriones aneuploides en mujeres menores de 37 años. Con lo cual, esto es la evidencia de que la maquinaria celular sufre algún tipo de trastorno y genera mayor cantidad de aneuploidías con la edad. Si lo vemos eso a nivel clínico desde el punto de vista de los resultados de las tasas de implantación, es decir, de la posibilidad de lograr una gestación y una implantación a término, es decir, un bebé en embarazos, sabemos que esta potencialidad en mujeres de 41 a 42 años, según la estimación de la Sociedad Americana de Reproducción Asistida, es de aproximadamente un 6%. Mientras que en una mujer de menos de 35 años, la posibilidad es de casi un 32%. Y esto se ve y coincide con la cantidad de embriones anormales que ya hemos dicho previamente que presentan estas mujeres. Es decir, el 76% de los embriones son anormales en este grupo etario, con lo cual coincide con la baja tasa de implantación a término en este grupo de mujeres. Y además, aunque no todo es cromosómico, hay siempre un porcentaje de embarazos que se pierden, pero como ya dijimos, por una causa que es ajena a lo cromosómico. Entonces vamos a partir de ciertas consignas para poder seguir adelante en esta presentación, que ya hemos dicho que según la edad materna, desde un 30 o un 80% de los embriones son catalogados como aneuploides. Sabemos que los embriones aneuploides no logran implantar, en el peor de los casos, o en un estadio más avanzado, luego de la implantación, pueden abortar. Además, tenemos que tener como consigna de que el PGS, como les dije, a medida que incrementaron las técnicas de biología molecular y asimismo su precisión, la tasa de error es baja. Y entender que poder tomar una célula de estos embriones no dañaría en todo caso a la viabilidad de los blastocistos. Seguramente esto no lo puede hacer cualquier embriólogo. Este embriólogo tiene que tener un entrenamiento
muy aceitado en lo que es la biopsia del blastocisto para no justamente causar un daño a estas células. Por lo tanto, tenemos que decir que el PGS con el screening cromosómico y la biopsia del blastocisto podría ayudar a disminuir el riesgo de transferir un embrión aneuploide, como ya les dije, y así poder incrementar la tasa de implantación por transferencia, es decir, aumentar la probabilidad de que esa pareja se embarace lo antes posible y además con un embrión cromosómicamente euploide. Y por lo tanto, en todo caso, si logramos encontrar un blastocisto euploide aún en edades reproductivas avanzadas, eliminar este efecto de la mayor cantidad de neuploidías respecto a la implantación. Valga decir que este screening cromosómico se puede hacer de diferentes maneras, como ya vamos a ver más adelante. Conceptualmente, entonces, tenemos que decir que lo que busca esta metodología es que a partir de una cantidad de embriones que desconocemos su carga cromosómica, poder de alguna forma elegir aquellos que sean euploides, para lo cual se realizan las técnicas moleculares y poder así seleccionar aquellos solamente que tengan una carga cromosómica normal y poder así transferirlos ya sea en fresco, es decir, en el mismo ciclo donde se realizó la biopsia, o en todo caso congelarlo y transferirlo en un ciclo posterior. Como les decía, hay algunos métodos disponibles hoy en día para el screening de aneuploidías. Principalmente son estos los que les muestro en esta diapositiva. Es el screening mediante array de CGH, que es la hibridación cromosómica comparada, o también mediante técnicas de array, como es el caso de los SNPs, o por técnicas de PCR, como la PCR cuantitativa, y como es el objetivo de esta charla, la secuenciación de nueva generación. Esta es una diapositiva realizada por el grupo de Reprogenetics en Estados Unidos, de los cuales tienen una amplia experiencia y han pasado por muchas de las épocas que ha sufrido cambios el screening genético preimplantatorio. Como vieron y como les decía, desde la década del 90 hacia el 2000, la técnica de FISH fue la única que estaba disponible para la realización de estos estudios, y estas biopsias se realizaban en el estadio tercero, es decir, en un embrión de 72 horas aproximadamente de desarrollo, en general de 8 células en división. Poder tomar una célula de esos embriones y hacerla mediante la técnica de FISH. Posteriormente, en un periodo muy corto, apareció la técnica de ACGH en día 3, porque rápidamente surgieron las metodologías de cultivo prolongado hacia el día 5 a partir de la década del 2010. Y como ven, en la última parte del 2015, y creo que esto debe ser mucho mayor ahora en el 2016, la potencialidad de usar secuenciación de nueva generación en día 5. ¿Por qué biopsiar blastocisto? La biopsia del blastocisto podemos verla en este pequeño video, donde podemos ver cómo este estadio celular permite poder obtener algunas células, entre 4 a 6 células del embrión, y mediante la utilización de un láser poder retirar estas células del trofectodermo, y estas son las que se van a estudiar por las técnicas que ya les mencioné. ¿Qué ventajas nos da la posibilidad de estudiar el screening genético preimplantatorio mediante el blastocisto? Definitivamente que tenemos 4 a 6 células en promedio, con lo cual la posibilidad de usar mayor cantidad de ADN es sin duda uno de los mejores beneficios. Es decir, tener una menor tasa de no resultado es muy importante en estos programas, con lo cual esto no es que nos garantice un 100%, pero sí nos ayuda a tener una menor tasa de no resultado. Menos mosaicismo, eso lo puse en signos de interrogación, porque a medida que han aparecido las nuevas metodologías como el NGS, esto se ha ido descubriendo,
se conocía que el mosaicismo en el tercer día del desarrollo embrionario definitivamente era un mosaicismo alto, pero las últimas publicaciones han demostrado que el mosaicismo incluso en blastocistos puede llegar a estar también aproximadamente en un 20%. Reduce el impacto de la biopsia, se refiere a que estoy tomando aproximadamente 4 a 6 células respecto a un embrión que posee más de 100 células, con lo cual el impacto sobre la viabilidad del embrión en cuanto a su potencialidad no debería ser significativo, como lo es tal vez de tomar una de 8 células en un estadio de día 3. Seguramente el desarrollo y el cultivo a blastocisto también es un método de selección embrionaria in vitro, con lo cual seguramente hay una posibilidad de reducir la cantidad de embriones a biopsiar, y esto tiene un impacto principalmente, además de lo biológico, en lo económico por la cantidad de embriones. Y también, seguro, puede llegar a facilitar la decisión de la transferencia de un embrión único, ya que van a haber algunos resultados que estos programas de PGS, al transferir embriones euploides, si transferimos más de uno, hay una alta probabilidad de embarazos múltiples producto de estas técnicas. Como desventaja, si bien es cierto no es una gran desventaja, pero hay que decirlo, es que no todos los embriones llegan a blastocisto el mismo día. Es decir, hay blastocistos que llegan en día 5, hay blastocistos que llegan en día 6 y otros que recientemente se han publicado que pueden llegar en día 7. Con lo cual esto puede ser una situación particular de acuerdo a los programas. Pero si el programa maneja el sistema de vitrificación de los embriones, esto no sería un inconveniente. Hablamos de los centros, hablamos del lugar donde se realiza la metodología. Es importante que los controles de calidad sean fundamentales. Como les decía, en el caso, por ejemplo, de no tener resultado en las biopsias, nuestro centro en particular tiene una tasa de no resultado del 4.2%, siendo el 3.1% el lugar de ideal referencia como nosotros tenemos. Y bueno, se ha delimitado que el rango en donde podemos hablar de un buen o un mal laboratorio puede estar dentro de un 1% hasta un 14% de no resultado. Y esto seguramente tiene que ver con la competencia del embriólogo para poder realizar la biopsia. Asimismo, también existen otras situaciones, como es poder detectar aneuploidías en programas de ovodación. Nuestro promedio de aneuploidías en este grupo de mujeres jóvenes es aproximadamente del 38%. Sin embargo, cuando estos aumentan y llegan a niveles mucho más altos, como del 51%, tendríamos que empezar a sospechar de ciertas situaciones, como es la selección de las donantes, el mismo cultivo in vitro, o tal vez de la estimulación de los ciclos de estas mujeres. Y otro punto fundamental es la tasa de aborto después de los ciclos de PGS, es decir, luego de la transferencia de un embrión euploide. De esto se ha referenciado, según nuestros datos, un 8,5% en general, pero pueden haber lugares donde encontremos unas tasas de hasta 28% de abortos después de PGS. Y aquí tenemos algunas causas que podrían estar detrás de esta situación, como es un adecuado soporte de fase lútea, o tal vez causas génicas que no son las que estamos buscando en este tipo de estudio, o también aspectos como la receptividad endometrial. Bien, les decía que en esta primera parte les voy a hablar un poco de los aspectos técnicos de las dos metodologías que en Novagen hemos empezado a utilizar desde el año 2013 para poder realizar las técnicas del screening genético preimplantatorio. El fundamento de la array SGH o la hibridación genómica comparada por arrays es comparar el genoma del embrión que se está analizando frente a genomas conocidos. En particular, en esa situación se trabaja con una referencia masculina y una referencia femenina. El resultado es detectar la variación del número de cromosomas, tanto de los sexuales como de los autosómicos.
Y por lo tanto, de alguna forma vamos a tener información también del sexo de ese embrión. Eso quedará en la política de cada centro si informarla o no, pero en principio la información se tiene. ¿Cómo se utiliza esta metodología? Se utiliza una metodología basada en la obtención de microarreglos que tienen fragmentos de cromosomas artificiales generados en bacterias, conocidos como VACs, y que son plataformas de vidrio donde podemos encontrar cientos de miles de estos spots que tienen clonas, que en esas clonas vamos a encontrar los pequeños fragmentos cromosómicos correspondientes al todo el genoma humano. Esto es un detalle un poco, si querés llamarlo animado, de lo que es exagerado, de lo que es una clona en los microarreglos, donde podemos ver ahí cómo se disponen en los spots los pequeños fragmentos que corresponden a los distintos fragmentos también de cromosomas. Este es el concepto de la red SGH, en donde yo tengo un vidrio, como ya les dije, que contiene estos pequeños fragmentos cromosómicos. Al lado izquierdo podemos ver en una coloración verde el embrión que nosotros queremos estudiar, y al lado derecho tenemos el ADN de nuestra referencia, que vamos a teñir de un color rojo y que vamos a cohibridar junto a este vidrio. Luego de algunas horas nosotros vamos a poder escanear este vidrio y poder tener estos resultados. Finalmente podemos hablar de una situación euploide cuando tenemos una compensación entre el verde y el rojo que se va a manifestar de color amarillo, y una pérdida, en este caso de mi cantidad de ADN frente a mi referencia, con lo cual el rojo va a tener una prevalencia sobre el verde. Finalmente voy a poder ver ese spot de color rojo. Y si es una cantidad mayor de ADN de mi embrión respecto a la referencia, va a prevalecer el color verde sobre el rojo, y ahí estaré justamente en esta situación donde voy a ver spots verdes asociados a alguna trisomía. En resumen, un poco, aquí tienen los pasos que se realizan para el PGS o PGD, dependiendo del kit que yo voy a usar. En este caso, usando la plataforma de Illumina, el 24Sure V3, que es la plataforma de PGS, y el 24Sure Plus, que es la plataforma para anomalías estructurales de alta resolución que nos van a permitir detectarlas en los embriones. Como les decía, vamos a partir de una biopsia. Luego vamos a proceder a amplificar ese ADN de esas 4 a 6 células mediante el kit de SurePlex. Posteriormente ese ADN va a ser marcado con los colores que ya les he dicho, verde y rojo. Vamos a hibridarlo con los vidrios que poseen los pequeños fragmentos VACs. Posteriormente a los lavados, y se procede a escanear e interpretar los resultados. Esta es la amplificación, se realiza una lisis y una PCR nested en un tubo de PCR y se utiliza un termociclador de punto final común. Posteriormente vamos a verificar la amplificación de los embriones, es decir, que tenemos ADN suficiente para poder seguir adelante en nuestro ensayo. Con un gel de agarosa en un laboratorio lo podemos realizar. Como les decía, posteriormente vamos a marcar con colorante o fluoróforos o fluorócromos SAI3 y SAI5, que es verde y rojo, tanto el ADN de los embriones como las referencias masculinas y femeninas. Para eso se realiza una PCR también, donde vamos a usar primers random, y posteriormente vamos a usar una enzima CleanOut, que es una polimerasa que nos va a favorecer la síntesis del nuevo ADN coloreado. Este es un vidrio, así es como se veían o se ven los vidrios de microarrays. Aparentemente no tienen nada en la superficie, pero presentan estos pequeños fragmentos VACs, ¿sí? Se realizan las hibridaciones correspondientes en estos vidrios. Estos son la forma de control de calidad, de poder registrar qué se encuentra en cada una de las posiciones del sembrado de los vidrios, las referencias.
y posteriormente se procede a hibridar en estas cámaras. En ese proceso de hibridación lo que va a ocurrir es que el ADN de nuestro embrión y de las referencias se va a hibridar con los fragmentos que se encuentran en el vidrio. La cantidad de horas de hibridación dependerá de los laboratorios y de la puesta a punto. Se ha descrito que para esta técnica puede ser desde las 4 horas hasta las 12 a 16 horas. Existe la posibilidad de escanear estos vidrios mediante este tipo de escáner de microarreglos, donde mediante un software nosotros vamos a obtener estas imágenes, que como ya les dije, vamos a poder identificar aquellas que son equilibrados, donde hay un color amarillo, o en estas verdes, donde claramente hay una ganancia de nuestro ADN problema, o la pérdida en estos que vemos de alguna forma casi rojos. El otro software va a interpretar estos spots y los colores que cada uno representa y va a permitir generar este gráfico de clonas donde yo voy a poder determinar si existió o no alguna ganancia o pérdida. Mediante un software que se llama BlueFuse, nosotros vamos a poder identificar estas ganancias o pérdidas y el software también nos va a tener presente una ayuda identificatoria de alguna ganancia, como en este caso, que corresponde al cromosoma 15. Así es como se ve un perfil de microarreglos nuestro, donde podemos ver una clasificación de un embrión 46XX con una ganancia del cromosoma Y y del cromosoma 7, y una pérdida del cromosoma 10, con lo cual estamos frente a un embrión aneuploide. Así es como nosotros identificábamos la neuploidía de los embriones hasta hace un tiempo atrás, hasta que procedimos a realizar la técnica de nueva secuenciación o secuenciación de nueva generación. Para esto, algunos grupos internacionales realizaban la validación de estas técnicas, en donde de alguna manera pudieron validar si por técnicas anteriores como el FISH o como la red SGH podrían tener los mismos resultados que obtenían por NGS, donde alcanzaron una alta tasa de concordancia del 99.4%. Entonces vamos a hablar ahora de NGS, donde el NGS tiene un flujo de trabajo bastante dinámico, bastante práctico también, donde consiste en poder preparar una librería, un proceso de secuenciación propiamente dicho y la parte de análisis de datos. Este es el workflow de la secuenciación, parte de igual manera de una amplificación del ADN por la misma metodología de ShortPlex, y posteriormente tenemos que proceder a cuantificar nuestro ADN porque es muy importante para el proceso inicial de secuenciación. Ese ADN posteriormente va a ser fragmentado, es decir, va a ser cortado en pequeños fragmentos y se van a proceder a amplificar esos fragmentos por PCR. Posteriormente se produce una limpieza por la técnica de PCR y finalmente vamos a normalizar los fragmentos, es decir, vamos a tratar de que todos los fragmentos tengan un mismo tamaño, hacer un pool de fragmentos, es decir, juntar todos los fragmentos y finalmente correrlos en el secuenciador, que en este caso puede ser un MiSeq o seguramente a posterior se va a poder realizar en el MiniSeq o en el NextSeq. Y de igual manera, el BlueFuse es la herramienta para analizar estas secuencias. El protocolo completo de trabajo tiene un costo horario de aproximadamente 12 horas de trabajo, tanto efectivo como de secuenciación. Como les decía, el ADN se encuentra en la muestra original. Lo que vamos a proceder a realizar es la fragmentación de este ADN, aproximadamente entre 300 a 500 pares de bases. Este proceso se llama tagmentación. ¿Sí? Estos fragmentos luego vamos a agregar unos index, que son los que nos va a permitir identificar los fragmentos de cada uno de los embriones, y lo vamos a preparar para su amplificación. Esta es la forma en que se produce el corte del ADN mediante estos transposons,
que permite cortar el ADN y posteriormente agregarle los índices que nos va a permitir, como ya les dije, identificar las secuencias al embrión que corresponde. Dentro del secuenciador se produce la reacción de generación de clústeres, ¿sí?, dentro de la flow cell que posee el secuenciador, y aquí va a empezar a realizarse la generación de clústeres en una secuenciación en tipo puente, ¿sí? Finalmente, la secuenciación a lo largo de las 5 horas que es para el kit de VeriSeq de Illumina tiene el fundamento de ser una secuenciación por síntesis, y esto, como les dije, tarda aproximadamente entre 5 a 6 horas. Cuando termina la secuenciación, nosotros podemos tener un primer resultado técnico de la secuenciación, donde vamos a tener las muestras que han sido estudiadas y vamos a tener algunos parámetros métricos de la secuencia. Esta corresponde a la cantidad de reads, es decir, a la cantidad de lecturas que tuvimos en nuestros embriones. Como ven, en este tipo de secuenciación, en el MiSeq, podemos correr de a 24 embriones, y aquí tenemos la cantidad de lecturas que tuvo cada uno de los embriones. Algunas podemos ver que pueden ser muy altas y otras medianamente bajas. Sin embargo, que tenga un 2% del porcentaje de reads identificados es bastante aceptable. Sin embargo, para los que queremos y empezamos a realizar esta técnica desde cero, es muy importante seguir las líneas de control de calidad de Illumina, tanto para la muestra total como para la muestra individual, de acuerdo a los valores de Quality Control, principalmente la cantidad de reads que pasan el filtro de secuenciación, que es muy importante para poder tener la fiabilidad de los resultados. Y asimismo como el control de calidad, o también conocido como Q30. Sí, esto es un Q30 que nosotros obtuvimos de uno de nuestros procesos de secuenciación, donde este control de calidad alcanzó el 93.1%. Y así es como se ve un perfil de secuenciación. A diferencia del de array, no tenemos la referencia masculina y femenina. Recuerden que teníamos los logaritmos superiores e inferiores bastante más cerca a la línea de euploidía. Este sería catalogado como un embrión normal masculino, ¿sí? Este sería un embrión normal femenino, donde el cromosoma Y no está, ven que se encuentra en 0. Y como les dije, además la secuenciación nos da un informe de estas métricas donde podemos encontrar los grados de confianza que corresponden a cada uno de los cromosomas estudiados, siendo el grado 1 la confianza ideal para poder decir que el resultado es fiable. También podemos encontrar valores del ruido, valores, como les decía, del control de calidad, que también son importantes individualmente por embrión. Acá tenemos otro embrión normal masculino, ¿ven? Acá tenemos un embrión masculino que posee una trisomía 2. En este caso, un femenino que posee una monosomía del 8 y una trisomía del 15. O también podemos encontrar embriones como estos que son denominados complejos anormales porque poseen más de 3 anomalías cromosómicas conjuntas. Como les decía, entonces, la tasa de error por NGS para PGS en blastocistos previamente analizados con array SGH han sido estudiados en diferentes grupos y en algunos casos han podido encontrar un 100% de concordancia. Sin embargo, vamos a ver más adelante que en algunos otros lugares esto no ha sido así. Esto es un comparativo entre las dos técnicas. Al lado izquierdo tenemos secuenciación de nueva generación y al lado derecho el mismo embrión por array SGH. Obviamente estos son arrays SGH muy bien realizados donde claramente no tenemos duda de esta discrepancia entre los embriones. Lo que vemos acá lo vemos seguramente aquí. Y también en las ganancias segmentarias, es decir, en aquellas que no son del cromosoma completo. También el array SGH y la secuenciación de nueva generación nos permite identificarlas. Sin embargo, el tema de los mosaicos es un tema álgido en este momento con respecto al array SGH.
vamos a encontrar trabajos como este, donde en este lado tenemos embriones estudiados por array SGH que fueron catalogados como normales, en donde cuando fueron reanalizados por NGS, encontraron que existía una situación de mosaico. Así podemos ver este otro embrión donde además de estas dos anomalías, que claramente son pérdidas, estos dos cromosomas por array SGH fueron catalogados como normales y posteriormente con un reanálisis estos fueron catalogados como mosaicos. Aquí podemos ver un embrión donde podemos ver claramente el mosaicismo parcial incluso del cromosoma 1 y 2 y del cromosoma X, y esto puede verse claramente con la metodología de NGS. Y también podemos ver cosas que el array no pudo detectar, como vemos aquí, y por secuenciación se pudo detectar de manera muy importante. Con esto quiere decir que no es que el array no haya sido una técnica robusta, sino es que frente al mosaicismo, la definición que tiene el array no es suficiente como para poder ser comparada con la secuenciación de nueva generación. Aquí, por ejemplo, vemos un perfil de microarray donde claramente no podemos detectar la anomalía mosaico en el cromosoma 5, como sí lo vemos acá en este mosaico parcial, que una vez que es agrandado, claramente se puede ver que hay una pérdida parcial en este fragmento cromosómico, cosa que la secuenciación de nueva generación sí lo ha permitido. Y esto tiene que ver principalmente con algunos aspectos técnicos que tiene el array SGH, que si, como les decía, no fue hecho en buenos laboratorios o en un laboratorio estandarizado, puede dar resultados variables, como por ejemplo las horas de hibridación. 2 horas versus 16 horas, miren cómo puede cambiar el espectro del resultado de un mismo embrión. Mientras que la secuenciación de nueva generación aparentemente tiene un resultado mucho más estable porque el protocolo es mucho más estable también. Y esto es lo que les decía, este es un trabajo del grupo de Reprogenetics donde reanalizaron productos de concepción y embriones que fueron analizados por la red SGH y encontraron en aquellos casos donde hubo pérdidas luego de PGS y pudieron analizar los productos de concepción, pudieron encontrar hasta un 56% de mosaicismo. Lo cual quiere decir que el análisis por NGS develó justamente esa deficiencia en detectar mosaicos en estos embriones por array SGH. Y como les decía, no solamente ellos lo han detectado. Existen otros grupos en los Estados Unidos donde hicieron un reanálisis también de blastocistos euploides por array SGH y encontraron hasta un 26% de mosaicismo por la técnica de NGS. Otra de las situaciones particulares que también están asociadas a la pérdida recurrente del embarazo, por ejemplo, son las traslocaciones. Y en este caso hablamos de PGD, es decir, donde tenemos una traslocación en alguno de los parentales y esta necesita ser estudiada en los embriones producidos en el laboratorio. Aquí les pongo dos ejemplos donde este caso fueron productos de concepción, donde se estudiaron por array SGH y no detectaron ninguna anomalía cromosómica ni de número ni estructural. Por una técnica molecular como el MLPA pudieron detectar que existía una traslocación 913 en este mismo ADN y cuando lo sometieron a secuenciación de nueva generación pudieron validar lo encontrado por la técnica molecular. Cuando hicieron cariotipo clásico a este material, no pudieron encontrar la traslocación, pero teniendo la información de la secuenciación y del MLPA, pudieron hacerlo por FISH y encontraron que efectivamente existía esta traslocación en este producto, en este caso en la portadora que era la mujer. En este otro caso también podemos ver un array de SGH normal, donde se pudo encontrar una traslocación de este mismo ADN, donde claramente se puede ver que se dio en el cromosoma 4 y 6. Aquí tenemos amplificado el cromosoma 6 y aquí el cromosoma 4. Sí se pudo detectar luego por bandeo esta traslocación,
y se confirmó mediante la técnica de Fish. Estos son embriones nuestros donde podemos tener un portador de una translocación y así es como lo pudimos detectar en los embriones estudiados por N10. Esta es una translocación 1-22 de sexo femenino desbalanceada y aquí podemos ver una translocación desbalanceada también en los cromosomas 10 y en los cromosomas 13 de sexo femenino. Y un poco para ir finalizando, me gustaría hablar de aspectos clínicos respecto a lo que es el PGS. En la literatura podemos encontrar, de alguna forma, muy pocos trabajos prospectivos randomizados mediante el uso de esta técnica. Este es un metaanálisis de estos 3 trabajos del 2012 y 2013 que se utilizaron técnicas de microarrays y técnicas de PCR cuantitativa, donde se realizó de manera prospectiva randomizada la ejecución de PGS, encontrando que la tasa de implantación general entre los 3 estudios incrementó en un 20%. Hay que tener en cuenta algunos aspectos de estos trabajos, como son que lo que están cuantificando es la tasa de implantación por transferencia y asimismo también lo que implica que no fue un grupo seleccionado de pacientes a quienes le indicaron el PGS, sino fue realizado de manera aleatoria. Estos son resultados nuestros donde claramente podemos ver y confirmar que la edad materna tiene un impacto en el incremento de aneuploidías, como vemos en las barras de color verde, y estas están asociadas significativamente a un tipo determinado de cromosomas, en particular el cromosoma 22 y el cromosoma 16 y 21, que son aquellos que ya hemos visto que tienen un impacto de incremento con la edad. Pero asimismo, estos son los mismos que se encuentran asociados a abortos. El concepto sería que si nosotros logramos transferir un embrión euploide, independientemente de la edad de la mujer, esto tendría que permitir igualdad en la tasa de implantación de estos grupos etarios. Lo dificultoso es poder conseguir un embrión euploide en este tipo o en este grupo de mujeres, ya que, como hemos dicho anteriormente, cerca del 80% de los blastocistos son anormales. El hecho es que si logramos ubicarlo y encontrarlo y transferirlo de buena manera, la chance de implantarse es la misma que una mujer de menos de 35 años. Y allí les muestro un trabajo de la realización de PGS en un grupo muy crítico de mujeres, en mujeres de entre 40 y 43 años, que realizaron o no PGS. Fue un trabajo retrospectivo, por lo cual tenemos 450 mujeres de este grupo etario que no hicieron PGS y 170 que sí lo hicieron. Observen, la edad promedio fue de 41 años, obtuvieron 3 blastocistos en promedio, lo cual fue bastante bueno, y la tasa de cancelación por ciclo iniciado fue bastante parecida. Observen este valor, un 37% de los casos no obtuvo blastocistos normales, y ya hemos visto que esto se debe a la edad que posee la mujer. Ahora observen, ellos tuvieron 3 grupos, aquellos que no hicieron PGS pero transfirieron en fresco, aquellos que no hicieron PGS pero transferían en diferido, es decir, con un proceso de vitrificación previa, y el grupo que transfirieron embriones euploides de PGS en una transferencia post-vitrificación. Y observen, la tasa de implantación fue significativamente mayor en aquellas mujeres entre 40 y 43 años que lograron transferir un embrión euploide. Y asimismo, eso también se vio reflejado en la tasa de nacido vivo en este grupo de mujeres. Sin embargo, este dato no es menor que en aquellas mujeres que no hizo PGS, pese a tener una tasa de embarazo razonable, el 38% tuvo un aborto. Mientras que en este caso, el grupo de mujeres que hizo PGS, un 11% tuvo un aborto clínico. Y tendríamos que hablar entonces en aquellos casos donde se produce abortos de causa idiopática, es decir, en aquellos casos donde no sabemos la causa
del aborto a repetición. Este es un trabajo del grupo de Jamie Griffo y de Reprogenetics, donde utilizaron arrays SGH en pacientes con pérdida recurrente del embarazo, en donde determinaron tanto en biopsias de día 3 como en biopsias de día 5 una tasa de euploidía del 35% y la tasa de implantación de en promedio de un 45% en este grupo de mujeres. Pero según lo esperado en este grupo de mujeres, según la sociedad americana, es de aproximadamente entre un 30% de una nueva pérdida. Con lo cual, este grupo de mujeres, pese a tener una buena tasa de implantación, el 30% de ellas se espera que vuelva a perder un embarazo. Sin embargo, en el grupo que realizó PGS, se obtuvo en promedio que solo el 7% volvió a tener una pérdida luego de la transferencia de un embrión euploide. Y eso se ve aún más significativamente disminuido cuando hablamos de mujeres de menos de 35 años, donde el valor fue de 3.3%. Estos son datos nuestros, donde confirmamos un poco lo que la literatura mundial dice, que en mujeres de edad reproductiva avanzada la tasa de embriones normales es significativamente menor a aquellos otros grupos que realizan PGS, como la abortadora recurrente o aquellas que tienen falla reiterada de fecundación in vitro, siendo un 38% los embriones normales en este grupo. Y asimismo, casi el 50% de las mujeres de este grupo que realiza PGS no tienen transferencia debido a que el 50% de sus embriones son, mejor dicho, el 50% de los casos no tienen embriones euploides para transferir. Mientras que los grupos de aborto recurrente y de falla reiterada tienen una baja tasa de cancelación. Y desde el punto de vista clínico, definitivamente, la posibilidad de transferir embriones euploides en grupos de edad reproductiva avanzada y de aborto recurrente, significativamente tiene un impacto muy importante sobre las tasas de implantación y las tasas de embarazo clínico. Y para finalizar, quisiera comentar que hoy en la actualidad ya no solamente se busca la transferencia de un embrión euploide y único, porque como hemos visto la posibilidad de realizar secuenciación de nueva generación ha permitido una selección mucho más fina de lo que respecta a lo cromosómico, pero ¿qué sucede en aquellos casos donde tenemos más de un embrión euploide para transferir? Además de la historia del cultivo in vitro que se estudia en el laboratorio para tomar una decisión, definitivamente la posibilidad de realizar estudios como el monitoreo continuo ha sido en algunos países donde cuentan con esta metodología una herramienta para poder distinguir aquellos embriones de mejor potencial de implantación y podría ser utilizada en conjunto con, en este caso, el PGS. Sin embargo, todavía no ha justificado el hecho de tener que adquirir esta metodología solo para esta situación, con lo cual aquellos lugares que ya poseen esta metodología para otro propósito podrían asociarla y tener tal vez un mejor potencial en sus resultados clínicos. Y otra situación que hoy en día ha aparecido en la literatura es la posibilidad de estudiar también el ADN mitocondrial, es decir, cuantificar el ADN asociado a que los embriones de bajo potencial, pese a que son euploides, tendrían mayor cantidad de ADN mitocondrial y por lo tanto eso sería una posibilidad de no elegir esos blasfocistos y elegir aquellos que tengan una cantidad de ADN mitocondrial menor. Y en esta última diapositiva quería volver a la primera, en donde tendríamos entonces el aspecto de la genética y la infertilidad asociado a la edad materna, donde la intención sería detectar aneuploidías y la metodología sería el screening genético preimplantatorio. En los casos de la pérdida recurrente del embarazo, si estamos en una situación de idiopático donde no tenemos una base cromosómica en el medio, la posibilidad de detectar aneuploidía sería una potencial solución, y en aquellos casos donde acarreamos una traslocación o una alteración estructural, el PGD sería una posibilidad para este grupo de pacientes.
En los defectos génicos tendríamos que juntar ambas metodologías, ya sea aneuploidías para poder eliminar el efecto numérico mediante PGS y en el caso específico de mutaciones hablar de PGD y tal vez de una metodología como lo es Cariomapping con la plataforma de Illumina. Y en el caso de la infertilidad, seguramente vamos a ir escuchando cada vez más bibliografía acerca de la utilidad de algunos genes marcadores asociados a infertilidad compuestos en paneles que nos van a ayudar tal vez a identificar algunos genes asociados ya sea por ejemplo al aborto, ya sea por ejemplo a la edad reproductiva avanzada, etc. Y finalmente un grupo paterno donde la posibilidad de detectar mutaciones de novo en estos embriones tal vez sea una situación futura cercana. Muchas gracias. Hola Cristian, bueno, muchas gracias por la presentación. Ahora, si te parece bien, vamos a pasar una breve sesión de preguntas y respuestas. Mientras, bueno, le comento a los participantes que pueden plantear sus preguntas a través del chat. Mientras las piensan y lo hacen, quería invitarlos a ver los webinars anteriores también. Nosotros venimos realizando este ciclo de webinars desde el año pasado y contamos con un canal de YouTube donde publicamos los webinars anteriores. También quería aprovechar la oportunidad para invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y LinkedIn, dirigiéndose a nuestra página web en www.biosystems.com.ar pueden acceder a los enlaces a las redes. Ahí publicamos las novedades sobre nuestras líneas y también publicamos cuáles van a ser nuestras próximas actividades, entre ellas los próximos webinars. Si te parece, Cristian, aguardamos unos momentos hasta que lleguen las primeras preguntas. ¿Me escuchás, Cristian? Sí, sí, conmigo. No, de fondo, pero no sé. A ver. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho. Perfecto. Acá tenemos una primera pregunta, que es, ¿hay estudios que reflejen en número las mutaciones de novo del padre? Ahí en realidad hay una situación principalmente novedosa. A partir de los estudios de secuenciación y a partir del conocimiento de que el genoma paterno a lo largo de su impacto en el desarrollo embrionario tiene la posibilidad de tener una consecuencia en la descendencia, es que se empezó a pensar que esto podría existir. Cuando aparecieron los primeros trabajos de los estudios en niños nacidos a partir de las técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, en donde tal vez el factor masculino tenga un impacto importante, se empezó a tener estudios de asociación con algunas anomalías, principalmente con los trastornos como es el autismo. Los esfuerzos recién están empezando a darse para tratar de identificar algunos aspectos que tengan que ver con las mutaciones de novo en estos embriones que provengan principalmente de origen paterno. Pero todavía no existe una situación o una evidencia bibliográfica clara y contundente que nos diga estas son las mutaciones que surgen. Así que esperemos que pronto con los nuevos estudios podamos tener mucha más información al respecto. Bien, acá tenemos otra pregunta.
uno de los participantes quiere saber si ustedes hacen el estudio solo para sus pacientes o pueden hacerlo para otras clínicas. Como verán, la logística necesaria para plantear un programa de PGS no es sencillo. Nosotros, de alguna manera, trabajamos en principio con pacientes de nuestro propio centro. Sin embargo, esta posibilidad de abrirlo a otras instituciones no es ajena. Y para eso, bueno, necesitamos que se contacten con nosotros y ver cuáles son las condiciones en las que ellos trabajan y cuáles son las deficiencias que tienen y que nosotros podemos ayudarles también. O en todo caso, si no las tienen, es simplemente una coordinación para la transferencia de material y poder hacer los estudios necesarios. Bien, otra pregunta es, ¿cómo afectaría el aumento de ADN mitocondrial en la implantación del embrión? En realidad no afecta directamente la implantación del embrión, sino que lo que manifiesta el grupo de investigación liderado por el doctor Dagan Wells y la doctora Elpiga Fraguli ha manifestado de que el embrión que acarrea una gran cantidad de mitocondrias, esto tal vez tenga una correlación con el déficit energético que posee ese blastocisto. Es decir, la posibilidad de suplir el déficit energético a partir de la duplicación mitocondrial. Con lo cual, cuantificar el ADN mitocondrial sería una manera indirecta de medir la cantidad de mitocondrias. Y el concepto es, a mayor cantidad de mitocondrias, quiere decir que era un complejo celular deficiente de energía. Y tal vez eso haga de que sea un embrión que tenga menor potencial de implantación. Pero no necesariamente tiene que coincidir con la euploidía. Es decir, estamos hablando todos de embriones euploides. Sin embargo, algunos tienen mayor o menor potencial implantatorio debido a este déficit de energía. Con lo cual, la posibilidad de cuantificar las mitocondrias sería una forma indirecta de poder decidir dentro de los euploides cuál transferir. Aquí hay otra pregunta referida a la primera que te hicimos, que es, ¿qué edad paterna se considera de riesgo? Bueno, eso se refiere a la pregunta de mutaciones de nuevo del padre, sí. Efectivamente, definitivamente nosotros a lo largo de algunos años atrás hemos venido estudiando el estudio del daño del ADN espermático y claramente se ha visto que en hombres de más de 45 años existe un mayor incremento o un incremento significativo respecto a hombres más jóvenes de presentar daños en la estructura del ADN. Con lo cual nosotros consideramos que varones que están por encima de esta edad definitivamente son varones que están en riesgo de tener daño en su estructura del ADN espermático y tal vez sean candidatos de ser estudiados o potencialmente estudiados para este tipo de anomalías de mutaciones de nuevo. Que se ha visto que esas mutaciones o ese rompimiento de la hebra de DNA puede estar asociado no solamente a situaciones tardías como la manifestación de alguna enfermedad, sino también y principalmente a la pérdida recurrente del embarazo y a la no implantación de los embriones cuando esta fragmentación es realmente importante. Aquí tenemos otra pregunta. En ACGH, ¿no es necesario cuantificar el DNA del embrión para que esté en misma cantidad que el DNA de referencia? No, en realidad en la técnica de ACGH no se cuantifica el ADN, lo que sí se corre un gel de agarosa para definir que ese ADN no esté degradado, pero en realidad lo que se hace es colocar en proporciones similares el ADN del embrión con el ADN de referencia. Y por competencia en la hibridación, definitivamente ahí va a haber van a tener la misma posibilidad de hibridar.
no se hace una cuantificación precisa porque no se necesita calcular para poder realizar el ensayo. Definitivamente con solamente conocer que existió amplificación y que ese ADN no está degradado es suficiente. Aquí tenemos otra pregunta que es, ¿cómo se reportan los casos de mosaicismo donde las desviaciones del perfil visto en el software no sobrepasan los umbrales? Más que nada en aquellos que no son tan claros. Sí, es una muy buena pregunta. Nosotros, eso principalmente creo que depende de la actitud de cada uno de los centros y de la integración con el grupo de PGD, en este caso, o de PGS, en donde en particular nuestro centro internamente tiene la política de no transferir esos embriones y darlos como embriones anormales, ¿sí? Pese a que no terminan pasando el umbral. Justamente en esos casos de mosaicismo no van a pasar el umbral porque no la totalidad de las células presentan la anomalía. Pero definitivamente la conducta nuestra ante esa situación es darlo como un embrión anómalo. Perfecto. Bueno, aguardamos unos instantes más si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. De paso les comento que también tienen a disposición la suscripción a nuestro newsletter. A través de esa vía también pueden conocer más detalles sobre nuestras líneas comercializadas y sobre los próximos webinars y eventos que organizamos. Bueno, Cristian, aguardamos unos minutos más y si no, vamos dando por finalizado el webinar. Con mucho gusto. Sí. Bueno, les comento que este webinar está siendo grabado, así que si quieren volver a verlo o bien invitar a otros colegas a que lo conozcan, pueden hacerlo. En breve les vamos a estar enviando el link al video correspondiente en nuestro canal de YouTube. No, tal vez si me permitís, Laura, yo Sí, quisiera cómo no. agradecer también a los comentarios y las preguntas, y también no quería olvidar de mencionar el gran apoyo y colaboración que hemos realizado con el grupo del Instituto Colabianchi en Rosario, que ha sido una colaboración muy importante para poner a punto esta metodología y así poder seguir trabajando con mucho éxito y poder seguir ayudando a estas parejas que lo necesitan. Bueno, acá estamos recibiendo felicitaciones de los participantes. Gracias. Aquí tenemos una última pregunta. Si existe algún dato de los nacidos vivos mediante estas técnicas, biopsias, como malformaciones u otras patologías. No, en realidad no existe datos que nos permitan decir que hay una asociación con los nacidos producto de PGS y anomalías mayores en los niños nacidos de estas técnicas. En general, se piensa de que no debería existir un impacto significativo, y más allá de lo que debería ocurrir en proporción a un niño nacido de las técnicas de reproducción asistida en general, que son similares a las de los nacidos sin técnicas de reproducción, con lo cual no deberíamos de esperar que haya un mayor incremento, lo cual no quiere decir que no existe un estudio que lo diga, pero por lo menos no ha aparecido un estudio que diga que la biopsia tuvo un impacto en el incremento de malformados o niños malformados. Excelente, Cristian.
En primer lugar, te agradecemos muchísimo por la presentación. Agradecemos mucho a los participantes por su asistencia. Y bueno, les reitero que los invitamos a seguirnos a través de nuestro newsletter o nuestras redes y los esperamos en nuestro próximo webinar. Cristian, muchas gracias. Saludos a todos.